Primero, buenos días a todos, pero era para reunirlos a todos para hacer una, digamos, una exposición con todos los medios presentes, básicamente de los nuevos lineamientos de trabajo con respecto a los pacientes COVID ambulatorios y cómo uno va a ir avanzando bajo los lineamientos nuevos que salieron la semana pasada desde el Ministerio de Salud de la Nación a cargo de la doctora Bisotti. Primero hay que tener en cuenta que hay que cuidarse, obviamente, individualmente, porque está habiendo un brote, eso es, ya la gente lo sabe y lo está viendo y se está enterando también por medios y por prensa de municipalidad, por los datos que estamos dando y cómo va avanzando y cómo van subiendo los números. Pero también aclarar que en esta nueva modalidad de arribamiento, digamos, con el paciente COVID, hay que tener en claro que hoy por hoy se va a focalizar básicamente el testeo en aquellas personas que están sintomáticas para definir si son casos positivos o negativos. En el caso de los contactos estrechos, van a pasar a aislamiento y dependiendo de sus circunstancias personales, si comienzan con síntomas o no, ellos tendrán que informar porque van a quedar en un registro los contactos estrechos, que ante la aparición de síntomas veremos las posibilidades, dependiendo de cada uno, y esos detalles mucho más finos, si son grupos de personal esencial o si pertenecen a un grupo de riesgo, si sopa o no, o directamente se los declara positivo. Para todo lo que es certificados, que es una de las cosas importantes de tener en claro, porque especialmente para todo el mundo laboral, se van a extender certificados tanto en andar como en lo que conocemos comúnmente como consultorio médico. Y en el caso de que siempre pasa, que se olvidaron de algo o de alguien, si hay un contacto estrecho que se acerca o nos llama por teléfono y nos dicen, yo fui contacto estrecho de tal persona, nosotros por sistema nos fijamos si esa persona es ya positiva y la detectamos por testeo y le extendemos el certificado, según cada caso particular. Eso por un lado. Por otro lado, lo que venimos preocupados tanto con Lorena, la subsecretaria de Salud, como Gabriel Sayago, que está súper abocado a lo que es COVID, pero también es el director de centro, es que en todos los ámbitos laborales, por favor, usen el barbijo de forma permanente. Estamos en el momento típico de pandemia donde ya tenemos un contagiado por oficina, un contagiado por lugar de laburo, o hay esto de que siempre hay un sanpedrino que sabe de un contagiado cercano o de un contacto estrecho cercano. Quiere decir que estamos en el medio de un crecimiento de casos y avanzando hacia un pico. O sea, eso es como para que personalmente cada uno de los sanpedrinos entienda que evidentemente está ocurriendo algo, que está subiendo los casos, y que obviamente tiene que ver con el bajo nivel de restricciones. Y que eso, obviamente, impulsa el cuidado personal. Y la colaboración, obviamente, de todas las áreas municipales, como venimos trabajando ya grupalmente, unificar criterios para evitar contagios, porque el municipio obviamente no está exento de este tipo de cuestiones, y también el área privada, que está trabajando y que se le está dando la oportunidad a través de esta baja de restricciones para que pueda remontar, por así decir, lo sucedido hace prácticamente 1 año y 2 años atrás. Nada, le pedimos muchísima colaboración a la gente, muchísima paciencia, todo lo que es, nosotros podíamos ser primer nivel de atención, o sea, el primer choque cuando vas a acudir al sistema está saturado, tenemos problemas en eso, obviamente, la demanda es muy alta y el servicio que damos tratamos de que sea el mejor, y la verdad es que es tratar también de calificar cada uno de los casos, ver qué tipos de resguardo se va a tomar, tanto, digamos, en los sistemas como el amarillo, como lo que está sucediendo ahora en andar, como también en lo que es el servicio de emergencia. Se vio saturado por la época, que es el verano, siempre trae muchas más sintologías callejeras, y también, obviamente, por la demanda COVID y por la demanda que se genera, obviamente, por las fiestas. Le pedimos muchísima paciencia a la gente, perdonen algunos de los casos, cuando no podemos dar respuesta inmediata, pero también se tiene que saber entender que estamos en una situación compleja, en plena alza de casos. La idea es, obviamente, ya lo han escuchado 1000 veces, es tratar de convivir con esta situación, porque no solamente, obviamente, hubo pérdidas humanas, de familiares queridos, pero también hubo pérdidas económicas y la idea es trabajar esto en todo, o sea, en su conjunto, y tratar de no terminar avanzando a lugares de restricciones
muchísimo más grandes y que termine complicando la vida, no solamente de los comerciantes, sino también del ciudadano en sí. Doctor, le consulto por el tema de internación en estos momentos, cómo está ese punto en particular y bueno, y cómo evalúan ustedes, porque también hay gente ahora en los comentarios, también estoy viendo, diciendo, bueno, entonces, ¿para qué nos vacunamos? Y me parece que es importante el mensaje de las vacunas me parece al respecto. una pregunta de las mejores. Justamente, en internación, obviamente que tenemos pacientes internados, pero hemos pasado por un pico totalmente idéntico a este, con multiplicidad de pacientes internados, y hoy lo que yo puedo decir, en todo caso, es que más allá de números, las internaciones son pocas, la enfermedad grave se ha corrido de eje, más allá de que puede suceder que hay casos hasta que terminen en fatalidad, porque también responde también a un orden personal de patología de cada paciente. Claro, de patologías de base de cada paciente, pero se vio la diferencia, se está viendo la diferencia por la cantidad de contagiados que tenemos y el uso de la que tenemos. Pero tampoco queremos llegar al nivel de desborde, tanto en el primer nivel de atención como en el segundo. El segundo vendría a ser las camas, el primer nivel de atención es la zona de testeo, el lugar de testeo, el lugar de arribamiento cuando uno tiene, digamos, muchos síntomas por haberse contagiado. Atribuye esta situación justamente a la vacunación, digamos, como para concluir. La vacuna realmente, la vacuna está mostrando que, la vacunación, mejor dicho, está mostrando, y especialmente lo que es calendario completo, o sea, por lo menos tener 2 dosis, porque tenemos eso de 2 dosis y 3, pero el calendario completo se lo considera 2, estamos mostrando su gran efectividad. Más allá de las marcas, más allá de infinidad de cosas que se fueron hablando durante muchísimo tiempo, pero más allá de ese tipo de datos que por ahí son hasta, en algunos casos, insólitos, está mostrando una gran efectividad y lo vemos porque no solamente tenemos pacientes que tal vez la hubiesen pasado pero muy mal sin vacuna, sino que encima le estamos dando el alta, cosa que antes, ustedes mismos lo sabían, era muy difícil o eran internaciones muy prolongadas. Frente a esta situación también se ha habilitado la vacunación, la tercera dosis para mayores de 60 liberada. Exactamente, es el trabajo de la provincia de Buenos Aires junto con la Nación y con el vacunatorio local, donde se ha liberado la tercera dosis para mayores de 60. Y para cualquier información, también le pedimos que se acerquen al vacunatorio o a cualquier efector de salud, pero especialmente al vacunatorio, para sacarse las dudas y avanzar en esos temas, porque mucha gente tiene una noticia, me toca, no me toca, si está la mía. Hay que tener en claro que ya existen combinaciones excelentes, muy buenas, no hay nada que se hace al azar, por eso a veces te dicen, no venga, bueno, está bien, vení mañana, porque depende de la vacuna que esté a disposición. Bien, y respecto a la circulación, ¿qué variantes podemos decir que están circulando hoy en la región, por lo menos, donde estamos nosotros? Mira, con los últimos datos obtenidos desde ayer, sabemos que, por ejemplo, hay una gran circulación de Omicron en Córdoba, y se dice que hay un 10% de casos de Omicron en Capital Federal. Hay muchas posibilidades que en los próximos días nosotros ya podamos tener datos de nuestros pacientes secuenciados, y puede pasar que de Omicron, pero la realidad es que sea la variante que sea, hay que cuidarse, hay que estar atentos, no hay que bajar la guardia, es barbijo, más de 2 metros de distancia, lavado de manos, tratar de evitar los espacios cerrados, y mucho cuidado en el ámbito laboral, que yo sé que es un lugar donde la mayoría se cuida, pero porque la mayoría de la gente lamentablemente se está contagiando en el ámbito social. Y cuidar mucho el núcleo familiar, donde tenemos que, es una de las grandes preocupaciones de Lorena, que siempre me lo dice, hay que cuidar a nuestros abuelos y a nuestras personas que por diferentes patologías están débiles, y ese tiene que ser la leitmotiv. Y como venimos diciendo, mantener este tipo de restricciones, por así decir, blandas, tienen el único precio que es cuidarse y vacunarse. Aprovechamos para consultarte también por cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta para, concurrir a hisoparse, porque empieza como el aire acondicionado, los dolores de garganta, vamos. Estamos en una época donde te acompaña todo. Claro. Es las cuestiones estacionales, como son las alergias, el uso obviamente de los aires acondicionados, que nos hace este choque, aparte el aire se seca con el aire acondicionado, nos hace este choque de tener el aire frío adentro de tu casa y salís afuera y te pones al calor. Y bueno, lo común es en realidad fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, diarrea, vómito, sensación de inestabilidad porque siente el cuerpo pesado, el cuerpo cansado, dolor de cabeza y especialmente frontal, dolor retrocular también puede aparecer,
inyección conjuntival, que vendría a ser como una especie de conjuntivitis también, puede aparecer también alguna expresión en piel, que son los menores casos. Y bueno, las vedettes, como decimos nosotros, que son la falta de olfato y la alteración del gusto, también se pueden dar, que hoy prácticamente la falta de olfato, y hace tiempo que la gente también lo sabe, literalmente es una forma de hacer diagnóstico. Claro. Dependiendo también los casos, prácticamente no es necesario hisopar, directamente se da el diagnóstico por falta de olfato. Para que quede claro, digamos, para ser hisopado hoy hay que tener síntomas. Hay que tener Digo, síntomas. porque se dio una situación estos últimos días de Exactamente. gente que se ha volcado mayormente a hisoparse aún sin tener Claro, síntomas. la idea es sacar la idea esta de, por dudas, porque estuve con, que dio positivo, no, aislamiento. Claro. El contacto estrecho, que no tenga síntomas, se tiene que aislar. Aislar, exactamente. Y en todo caso se comunicaría con alguno de los efectores que tenemos, como, tanto como Andar como el Amarillo, para saber cuánto tiempo y cómo, dependiendo de su calendario de vacunación, y si necesita algo, un certificado dentro del papelerío legal para poder presentar en el trabajo, se le va a extender avisando qué contacto estuvo. Total, todo eso está todo cargado en una base de datos y se puede averiguar automáticamente. O sea, el contacto, y con respecto a la gran demanda que hay en Andar y los consultorios amarillos por los testeos, el horario, ¿se va a seguir manteniendo o se va a extender? Muy buena pregunta, porque me he olvidado de eso. En Andar vamos a estar hisopando de 7:30 a 12:30. En el Amarillo se va a estar hisopando de 7:30 a 10. A las 10 de la mañana comienza la atención del paciente que ya es positivo y necesita, bueno, que lo vayamos evaluando. Después tenemos también la comunicación telefónica que estamos haciendo con la mayoría de los pacientes, que no es necesario que vayan hacia un lugar, y nos vamos comunicando con eso para ver cómo viene la mano. Por otra parte, también cambia entonces esta situación de que los asintomáticos se hisopaban en Andar, porque eso ya deja de ser, cambió prácticamente. Los dos lugares exactamente, los dos lugares tienen la misma modalidad, por así decirlo, nada más que en el Amarillo se va a atender a partir de la mañana al paciente que ya es positivo. Pero cambió todo con el nuevo alineamiento que hizo el Ministerio de Salud de la Nación. Pero quiero que, más allá de que ustedes nos han sabido acompañar y ya han dado la información a todos los ciudadanos, que a través de esta conferencia todos estén enterados de cómo va a ser el manejo, porque se saca esto de tengo dudas. Bueno, ante la duda hay que aislarse, sabiendo que la otra persona fue positiva. Ahora, si tengo síntomas, me acerco hacia el lugar para que me testeen. Es un trabajo en conjunto esto. Es muy importante la importancia de los protocolos, porque si no, llenamos todos los lugares con mucha gente y hay gente que generalmente no tiene síntomas, que por favor se aísle en la casa y así evitamos el amontonamiento de gente en los distintos lugares de atención. El que no está contagiado, Obvio. No lo sabe, no tiene síntomas, corre el riesgo de contagiarse. Claro, si tuvo un contacto estrecho y no tiene síntomas, quédese en su casa, porque también evitamos que vaya a un lugar que es pleno contagio. Y bueno, tenemos que tratar de tomar todas las medidas posibles. Yo me enfoco mucho en la tercera edad por el hecho de que hay mucha gente de tercera edad que no está vacunada, por eso le decimos por favor que se acerquen. Los jóvenes sabemos que tienen que salir, que no hay una restricción de las salidas, por eso hablo también de que tenemos que dar ejemplo mucho, como nosotros que somos parte del Ejecutivo y ocupamos un cargo, tenemos que dar el ejemplo, y en esto me dirijo a todos los lugares de la municipalidad. Tenemos que dar el ejemplo. Entonces, la importancia de eso es que una persona de tercera edad ocupe una cama en el hospital, y la verdad, la demanda, nosotros tenemos la cápita de PAMI también, la demanda es muy grande por distintos diagnósticos. Entonces, lo que pido a los jóvenes, que si salen todo, no tengan estrechos con sus abuelos, con personas que tienen diagnósticos previos, es de suma importancia. Es más, doy el ejemplo yo mismo, no tengo contacto con mamá, pasé las fiestas con mi hijo y mi familia, nada más, y mi mamá no estuve. Hay que dar el ejemplo nosotros, los que estamos en los cargos. Gracias. ¿El hospital actualmente funciona con normalidad? Se lo pregunto debido a que han existido reclamos en estos días por falta de atención o atención con reiterada lentitud. Lo que veníamos diciendo, lamentablemente está recibiendo el impacto de lo que decimos paciente puerta. Estamos recibiendo el impacto porque hay una alta demanda no es solamente COVID, o sea, hay una alta demanda en general. O sea, el ABP, lo que es el accidente en vía pública,
las patologías comunes de la época y sumado a los temores si me contagié o no, o si los síntomas que tengo son o no, han hecho, y eso también, o sea, trabajar después con un paciente COVID adentro, que debe ser aislado, que el personal, no trabaja todo el personal porque, o sea, se divide el laburo, o sea, terminan generando también diferentes complicaciones, y eso, por eso pedimos a la gente que no solamente se cuide con el COVID, sino también que se cuide también con los golpes de calor, que consuma mucho líquido. Otra cosa, un detalle, las personas que se acerquen, por favor, a los lugares de testeos también acérquense con hidratación para poder esperar, porque las colas son largas, y estamos en época donde el calor puede pegar muy fuerte. Y lo que veníamos diciendo, los accidentes de tránsito, usen casco, traten de andar a una velocidad moderada en la calle, siempre hay tiempo para llegar a todos lados, o si no, salimos más temprano. Pero por favor todos pongamos una cuota de responsabilidad en todo esto, porque vamos a estar en un momento o en una época donde esto nos va a generar un impacto, gracias a Dios, no tanto en el uso de cama, no tanto en la enfermedad grave, no tanto en la fatalidad, pero cuando los números aumentan, esos casos también aumentan. O sea, es inevitable, es una cuestión porcentual, es una cuestión de estadística. Entonces tratemos todos de colaborar con que esto impacte lo menos posible. Eso básicamente. ¿Se tiene o se va a tener alguna información respecto a una reunión social masiva que hubo este fin de semana en una zona de campo muy conocida? Hoy lo vamos a charlar específicamente en una reunión que tenemos con el Ejecutivo Municipal. ¿Pero están evaluando alguna medida? Por ejemplo, la que tomó en Va a Ramazo salir de la reunión esa. No, medidas de restricción. Sí. No. Yo creo que acá las medidas que tiene que haber es de que todos... colaboren de la parte privada. Exactamente, Okay. Todos colaboremos. Todos Bien. colaboremos con esto. Para que no se llegue a tener que cerrar. Exactamente, en el acto individual, en el acto empresarial, en el acto comercial, en el acto laboral y en el acto social. Todo para que impacte lo menos posible en nuestras familias. Y una de las cosas que decía Lorena es que hay que empezar a decidir también en esta época y en estos momentos y en este periodo, saber qué quiero, núcleo familiar o núcleo social. Bien. Empezar a tomar esas decisiones, porque por ahí puede decidirse también decir núcleo familiar. Y tomamos la decisión de, en todo caso, hacer lo que es la burbuja familiar y tratar de que no nos impacte un futuro contagio o nos impacte lo menos posible. Otra cosa que quiero destacar, nosotros recién asumimos, son muchas cosas juntas de distintas áreas que tenemos que completar y solucionar, o cosas que están faltando. Estamos haciendo todo lo posible, como sé que hubo mensajes que faltan microscopio en el hospital, la parte de pediatría, ya lo habíamos pedido por esto con las fiestas, pero bueno, son muchas cosas nuevas que nos vamos interiorizando área por área. Estamos haciendo todo lo posible, porque obvio que se nos junta con esto de COVID, que tenemos que estar en todos lados también en lo que necesita, y aparte los llamados diarios. Nosotros estamos todo el día con el teléfono porque la gente te llama directamente. Pedimos paciencia, la verdad estamos poniendo todo el día todo lo posible en tratar de que realmente las áreas estén ordenadas, de que la gente no ande dando vuelta, que sepa el lugar, que lo vamos a ir informando a medida que vamos a arreglar las áreas, que la gente esté informada cuando tiene un estudio, cuando tiene un problema, a dónde se tiene que dirigir. Eso es de suma importancia, que es lo que queremos nosotros solucionar, que nos tengan paciencia que recién empezamos, pero la verdad queremos eso para salud.